Hola, buenos días, queridos compañeros, querida profesora. Hoy vengo a presentarles métodos de disco, presentado por mi compañera Jessica Solani Vega y por quien les habla, Jonathan Smith Caro. El método de discos pertenece al volumen de sólidos de revolución. Es un método en el cual se usa la integral para determinar el volumen de un sólido de una sección transversal, el método de la rebanada, y así encontrar el volumen de un sólido de revolución usando el método de discos. En esta imagen representa el método de los discos, una forma de calcular el volumen de un sólido de revolución. A la izquierda vemos un disco azul que simboliza una pequeña parte del sólido. El disco tiene un radio que corresponde al valor pequeño de la función de x y un grosor muy pequeño llamado diferencia de x. Cuando giramos una curva y igual a la función de x alrededor del eje x, se va formando muchos discos como este y al sumarlos todos obtenemos el volumen total del cuerpo. El volumen de un disco pequeño se calcula con la fórmula diferencial de volumen igual a pi radio elevado al cuadrado diferencia de x, donde pi radio al cuadrado se representa en el área del círculo de cada disco y la diferencia de x es el espesor o ancho de este disco. Para obtener el volumen total sumamos todos los discos usando la integral definida que aparece en la imagen. En esta parte derecha se ve cómo al girar la función se forma un sólido tridimensional parecido a un cono. Y los discos azules representan los cortes circulares que se usan para calcular su volumen. Este método consiste en girar una función formando círculos o discos circulares y sumar sus volúmenes mediante una integral. Gracias. Para el procedimiento de lo anterior, primero debemos graficar el área a girar, preparar la función de los límites. Si se gira en el eje X, límites son x1, x2 y la función y, que sería función de x. Si se gira en el eje Y, los límites serían y1, y2 y la función de x, que sería función de y. Y 3, aplicar la fórmula del método de discos. El cálculo por método de discos consiste en rotar nuestra función sobre algún eje, ya sea el eje X o el eje Y, para así obtener un sólido de revolución que pueda moldearse como la sumatoria de los discos formados. Al generarse este modelo, la gráfica se dividirá por rectángulos, los cuales formarán momentos al girar la gráfica alrededor de su respectivo eje. Puede ser en el eje X o en el eje Y. Para esto se deben utilizar las siguientes fórmulas. Si el eje de la revolución es horizontal, como nos indica la fórmula y la imagen que estamos mirando, en este caso estamos suponiendo que la región plana que gira es la región limitada por la gráfica de los puntos A y B. En el eje X, la gráfica dada girará en torno al eje X, la cual formará los discos que se van a calcular con la fórmula dada. Y en el otro caso, si el eje de revolución es vertical, como nos indica la fórmula y la imagen, en este caso entonces estamos suponiendo que la región plana que gira es la región limitada por la gráfica en los puntos A y B del eje Y. La gráfica dada girará en torno al eje Y, lo cual formará los discos que van a calcular la fórmula. En ambos casos se aplica la misma fórmula, con el simple cambio de variables que la gráfica se posicionará en ejes distintos y por consiguiente su eje de revolución también. A continuación, tenemos un ejemplo de este ejercicio, donde vamos a observar que el ejercicio nos indica que es y igual a raíz cuadrada de x, en el cual el intervalo de x es igual a 0 a x igual a 4. Esta curva se encuentra sobre el eje X y al girar alrededor de ese eje formará un cuerpo tridimensional parecido a un embudo. Imaginamos una tira vertical muy delgada en la gráfica. Esa tira tiene un ancho llamado diferencia de x
y al girarla alrededor del eje X formará un círculo, un disco circular. El radio del disco es la altura de la curva, que dada por radio X es igual a raíz cuadrada de X. En el área del disco se calcula con la fórmula del área del círculo. El volumen del disco pequeño se obtiene multiplicando su área por su grosor, diferencia de X, que tenemos aquí la fórmula. Para hallar el volumen total, sumamos todos esos discos desde X igual a 0 hasta X igual a 4, usando una integral. Aquí tenemos la fórmula. Sacamos la constante de pi y resolvemos la integral. Luego evaluamos los límites y por último concluimos que el volumen sólido generado al girar una curva y igual a x igual a la raíz cuadrada de x desde 0 hasta 4 alrededor del eje x. En conclusión, el método de los discos es una técnica del cálculo integral usada para determinar el volumen de un sólido de revolución. Se obtiene al rotar una región delimitada por una función de un eje generando un sólido. El método de los discos es una herramienta matemática que aplicada en la agroindustria permite optimizar diseños de almacenamiento y producción, mejorar la precisión en cálculos de volúmenes, reducir desperdicios de materiales y costos y garantizar la uniformidad en los productos.